Amén. Amén. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Jesús sana a un Bendito el Señor. Gloria a Dios. Si vamos a comenzar en Mateo 9, versículo 1. Gloria a Dios. Precioso. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la potestad. ¿Sí? Las potestades que hay. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Potestad. La palabra potestad, ¿sí?, en el diccionario dice poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Eso es una potestad, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué habla nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, con respecto a las potestades o a la potestad que él tenía o qué es lo que se habla aquí, ¿verdad? Comenzamos entonces en Mateo capítulo 9, versículo 1. Y ahí dice, Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Este era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se maravilló de la fe porque trajeron a un paralítico en la cama, o sea, no había manera, en la cama, en un lecho lo trajeron, ¿verdad? Era como una camilla que habían armado, ahí lo trajeron. Era la fe del paralítico y la fe de los que lo traían, de que el Señor lo iba a sanar, ¿verdad? Y él le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No lo sanó, no le dijo que tenía, le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea que la persona estaba en esa situación por sus propios pecados, ¿sí? ¿Cómo estaba? Paralítico. ¿Mm? Los fariseos, los escribas, perdón, dice ahí, comenzaron a decir que era una blasfemia lo que él decía, ¿verdad? Entonces él le responde, en el 4 dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, ¿sí? O sea, el Señor le perdonaba sus pecados y él mismo tenía la potestad de darle el caminar nuevamente, ¿verdad? Entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al hombre, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sí? Eso es lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos pecado. Estamos paralizados, paralíticos. No podemos avanzar en el camino del Señor, ¿sí? Porque el pecado nos paraliza, nos mata, ¿verdad? Entonces estamos paralíticos. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene potestad para perdonar los pecados, ¿verdad? Y para sanarnos. ¿Qué hace con este hombre? ¿Sí? Literalmente, o sea, él no podía caminar. Nuestro Señor Jesucristo le dice que perdona sus pecados, que sus pecados son perdonados, ¿verdad? Y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su cama y se fue a su casa, como le dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, si nosotros comparamos eso con nuestra vida espiritual, volvemos a decir, el pecado paraliza. Cuando hay pecado en nuestra vida nos estancamos, estamos paralizados, ¿verdad? Entonces necesitamos llegar al arrepentimiento para avanzar, para que el Señor perdone nuestros pecados y Él mismo nos diga, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sí? Muchas veces, o sea, nos dice también en la palabra, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo, ¿verdad? O sea, son acciones que nosotros tenemos que hacer.
Si nosotros no nos arrepentimos, nunca va a haber un perdón de pecados. Si estamos estancados, tenemos que buscar la razón por la cual estamos estancados, ¿verdad? El que tiene la potestad, que era la autoridad, según lo que habíamos leído en el significado del diccionario, de perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la potestad de perdonar pecados, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice aquí. Y gracias a esa potestad que tiene nuestro Señor Jesucristo, es que Él nos ayuda a conocerle, es que Él nos llama, es que Él nos trae, es que hoy estamos aquí en su amor y su misericordia, ¿verdad? Porque Él tiene esta potestad de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos, ¿verdad? Y esa es la potestad que tiene, esa es una de las potestades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender lo importante de ser perdonados. Primeramente nosotros tenemos sí que aceptar que nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados. Y si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y nosotros tenemos que avanzar. Si no estamos avanzando, hay pecado en nuestra vida. Si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, hay pecado en nuestra vida. Porque si nuestro Señor Jesucristo nos perdonó, ¿por qué no nos perdonaríamos nosotros? ¿Verdad? Tenemos que entender y reconocer que nosotros no nos pertenecemos más, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos arrepentimos y nuestro Señor Jesucristo nos perdona, nosotros no podemos seguir culpándonos o sintiéndonos mal por cosas que hicimos antes, ¿verdad? Tenemos que tomar el perdón de nuestro Señor Jesucristo y perdonarnos a nosotros mismos para avanzar, para dejar de ser paralíticos, ¿verdad? Ahora vamos a ir a mirar en Mateo, ahí mismo, vamos a buscar el 28 grande, Beatriz. No tienes marcador, así que comienza a pasar las páginas hasta que encuentres el 28 grande. Bendito el Señor. Muy, 28 grande, versículo 16. 28 grande. Sí, grande. Gloria a Dios. Es al final de San Mateo. Bendito el Señor. Gloria a Dios. 28-16. 28-16. Que acá arriba te va diciendo. Sí, sí. 24, 25, 26, 27 y el, no todavía, el 28 y el 16. Acá, a ver, 16, ahí. Amén. Viste que acá tú vas a leer hasta acá y vas a seguir acá. Ahí está. Bendito sea. Gloria a Dios. Mateo 28, 16. Dice la gran comisión, ¿verdad? Un comisionista, ¿saben lo que es? Lo que se usa un comisionista se usaba antes y todavía se usa, ¿no? Cuando uno mandaba hacer mandados a otro lugar, el comisionista iba y le compraba, le traía. Eso era el comisionista. Bueno, la comisión es lo que el Señor nos comisiona, lo que nosotros tenemos que hacer, la gran comisión, ¿sí? Dice ahí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, ¿sí? Y hay un llamado ahí, ¿no? Y nos maravillamos porque en realidad, si leemos un poquito antes, no vemos cómo es o cuándo el Señor les había ordenado ir al monte, ¿verdad? Pero está el llamado ahí, en el capítulo 26, 32, no vamos a ir, ¿verdad? El Señor, cuando está hablando y anunciando la negación de Pedro, le dice que él iba a ir adelante de ellos, ¿sí? Al monte de Galilea, ¿sí? Entonces ahí les dice el Señor, ¿sí? Y ellos entendieron eso y allí fueron, ¿verdad? Bendito el Señor. Dice, les voy a leer esto, pero no busquen. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y en el 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Ahí era lo que el Señor les había dicho. Ahí iban ellos, ¿verdad? Dice en el 17, dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. ¿Era solo para los discípulos? No. Porque ¿qué les mandó a los discípulos? A ser discípulos, ¿verdad? Esos discípulos hicieron discípulos y los discípulos siguieron haciendo discípulos. Es para nosotros hoy en día también, ¿verdad? Entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Tiene toda autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya había padecido en la cruz y había resucitado. Tenía toda la potestad, ¿sí? Ahora recordemos, y lo vamos a leer al final solamente para confirmar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Entonces, si a Cristo es dada toda potestad, nosotros tenemos que poner por obra la gran comisión con la potestad que Cristo nos da, ¿verdad? Vamos a ver también cuál es la potestad que Dios nos da, ¿sí? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Cuándo está el Señor con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? O sea, está con su pueblo, ¿verdad? Con nosotros estará hasta que mientras nosotros vivamos, si podemos ser salvos, estará con nosotros si nosotros somos discípulos y hacemos discípulos, ¿verdad? Porque a sus discípulos les estaba mandando a ser discípulos, ¿no? Entonces la tarea, la gran comisión que el Señor encarga a la iglesia, al pueblo de Dios, es hacer discípulos en todas las naciones, bautizarlos y enseñarles a que guarden todo lo que Él enseñó, la palabra. No, recién cantábamos, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él. Y el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras de día y de noche. Y no quiere decir que a la tarde no la vayamos a leer. Quiere decir que pongamos empeño en leer la palabra y ponerla por obra, pero también enseñarla, vivirla y enseñarla a aquellos que aceptan y quieren ser discípulos del Señor, ¿verdad? Los discípulos tienen que hacer más discípulos. Ahora el Señor dice que acá Él tiene toda potestad. Vamos a leer también cuál es la potestad que Él nos da a nosotros, ¿verdad? Porque también hay que ponerla por obra. Amén. Vamos a ir ahora a Lucas. Seguimos pasando un poquito. Está San Marcos y después está Lucas. Vamos a ir Lucas 10. Gloria a Dios. Después de San Marcos está Lucas 10. San Lucas. 10 grandes. 10 grandes. ¿Qué dice arriba en la hoja? Visión de los 70. Amén. Gloria. Ahí está, acá. Ay, misión de los 70. Precioso ese. Gloria a Dios. Dice, misión de los 70. O sea que acá ya vemos que no eran los 12 sola. 11. Sí, perdón, los 11. Gracias, amén. Gloria a Dios. 11 eran en ese entonces, ¿verdad? No era solo los 11 a los cuales el Señor les estaba hablando en ese momento, ¿sí? Sino que acá eran 70. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir, ¿verdad? Ellos iban predicando en todo lugar donde el Señor Jesús luego iba a ir, ¿verdad? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa,
Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Vamos a saltearnos de ahí y vamos a ir al versículo 17, cuando ellos regresan de hacer la obra, ¿verdad? El 17 pequeño, exacto. Ahí ellos vuelven al Señor, ¿verdad? Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Estaban maravillados. Acá nuestro Señor Jesucristo no había sido crucificado, pero el nombre ya tenía poder, porque aún los demonios sabían que Él era Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Dios Altísimo. Se postraban los demonios delante de Él, ¿verdad? Creían y temblaban. Dice en el 18 lo que les responde nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Y dice, vamos a leer el siguiente, solo el 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Verdad? Después sigue orando, pero yo quiero que veamos, ¿sí?, que cuando Él dice a los niños, no habla de niños de edad, sino de habla personas santas, personas que estén en inocencia, como son los niños, ¿verdad? En santidad delante del Señor. Porque hay que estar sujeto bajo la mano poderosa de Dios para poder realmente usar la potestad que Dios da, ¿verdad? Ahora tenemos estos 70 que regresaban maravillados porque el nombre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Y los demonios se sujetaban en su nombre. Y Él les recalca una cosa: que no se maravillen, ¿sí?, del poder que hay en el nombre, sino que realmente se maravillen de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos, de que tengan salvación, ¿sí? Porque el nombre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Ahora, si bien nosotros tenemos que hacer la obra, y como leíamos recién, ¿verdad?, Él nos manda a ser discípulos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque muchos hacen discípulos y luego se pierden, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar la salvación. Y Él dice ahí en el 18, vamos a leer, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y vamos a detenernos ahí, ¿sí? Primeramente, recordemos lo que leímos recién en el versículo 21, los niños. O sea, tenemos que estar limpios de corazón para poder usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora Él nos da, dice, potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no es que salgamos a matar víboras y a matar escorpiones, no. Acá se representa en las serpientes y los escorpiones todos los espíritus inmundos, los demonios. Él nos da potestad, ¿sí?, para parar las tinieblas, para hacer retroceder las tinieblas, para atar y amarrar, ¿verdad? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que permanecer firmes en fe. Recordemos que si flaqueamos en la fe, ya no somos agradables al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar firmes en la fe, ¿sí?, con un corazón limpio, y enfrentar al enemigo, enfrentar las obras del diablo. El Señor nos manda eso. Él no nos manda a vivir una vida dependiendo de los demás. Nos manda a que cada uno de nosotros aprendamos a pelear la batalla, a usar la potestad que Él nos ha dado, ¿verdad?
Imagínese que usted es huérfano, ¿no? Ahora viene un buen hombre y lo adopta y le pone su apellido. ¿No lo usaría usted con agradecimiento? Honraría el apellido de esa persona que lo tomó por hijo, ¿verdad? Bueno, recordemos que nosotros, Dios nos ha tomado por hijo y nos ha dado potestades. Entonces, así como usaríamos el apellido con honor, el apellido de aquel hombre que nos adoptó, usemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo como debe de ser usado para avanzar y para pelear la batalla, no para escondernos y no para lamentarlo, ¿verdad? El Señor nos da la oración, ¿sí? Pero la oración no solamente es para pedir y pedir y pedir. La oración es un arma de batalla, en la cual nosotros tenemos potestad de atar y amarrar, de desatar. Dice que todo lo que desatemos en la tierra es desatado en los cielos, y todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos. Es una potestad que nos da el Señor. Potestad, poder o autoridad, nos la da el Señor. ¿Será que no lo usamos? Tenemos que usarlo, ¿verdad? No podemos dejar que el diablo nos aplaste porque avergonzamos a aquel que murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Avergonzamos al Dios Todopoderoso. Él no se avergüenza, Él es eterno, Él es divino, ¿verdad? Pero en realidad nosotros no estamos haciendo uso de la potestad que nos da el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice aquí, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, ¿sí? No nos da potestad para ir nosotros por nuestra cuenta, sino que nos da potestad de avanzar con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como David avanzó contra Goliat, ¿verdad? David era pequeño y joven, debilucho, ¿verdad? Y venció a un gigante, porque iba en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre del Dios Todopoderoso. Y en ese nombre es que nosotros tenemos que avanzar contra todas las potestades del enemigo, contra las autoridades que tiene el enemigo, ¿verdad? Que vamos a ver que también el enemigo tiene potestad, porque el mismo Dios se la ha dado. Y eso es lo que tenemos que entender. El diablo, la autoridad que tiene es porque Dios se lo permitió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Estamos nosotros aquí para ser probados, para ser pulidos, para ser preparados, pero Él nos da potestad, ¿sí? No de achicopalarnos y dejar que el diablo haga y deshaga nuestra vida, sino de realmente pelear la batalla como es debido, ¿verdad? Haciendo uso de esta potestad que nos ha dado. Y recordando esto, dice en el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Entonces nunca podemos dejar de cuidar con temor y temblor nuestra salvación, porque en el momento que nosotros nos regocijamos por lo que el Señor está haciendo a través de nosotros o con nosotros, ¿verdad? Y descuidamos la salvación, nos perdemos. Nos perdemos. Judas también fue discípulo. Judas también debió haber sanado enfermos, echado fuera demonios, pero se perdió, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención, hacer uso de la potestad que nos ha dado el Señor, pero de toda la potestad. Vamos a ver también cómo si hacemos uso de toda la potestad no nos perdemos, ¿verdad? Vamos a ir a Juan. Vamos a seguir pasando las hojitas y vamos a ir a Juan 1. Bendito el Señor. Amén. 1:11. Amén. 1:11. 1:11. Gloria a Dios. Testimonio de Juan Bautista. En el 11 está... No, ya iba a decir, a los suyos vino. Amén. Amén. Y los suyos no lo recibieron. Pero vieron que dice a lo suyo, no a los suyos. A los suyos. O sea, cuando yo digo yo vengo a lo mío, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Él vino a lo suyo. A lo suyo vino, o sea, hacer lo que él tenía que hacer. Los suyos, o sea, el pueblo escogido de Dios, no le recibieron. No le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Vamos a detenernos ahí. Nos da potestad, ¿sí?, de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos adopta si nosotros queremos, ¿verdad? Él nos da esa potestad a todo aquel que cree. ¿Podemos tomarla o no tomarla? En el momento que nosotros no hacemos uso del resto de las potestades, como pelear la batalla realmente, estamos desechando, ¿sí?, el ser llamados hijos de Dios, como lo dice ahí, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? A nosotros nacimos de una mujer y nos engendró un hombre. Por eso el Señor dice que tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? No por la voluntad de hombre o de mujer, sino por la voluntad de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo. En muchas partes de la palabra nos dice que nos desliguemos de las cosas del mundo, ¿sí?, que dejemos de participar en las cosas de las tinieblas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros identificamos como obra de las tinieblas quizás las brujerías o las cosas que están claramente identificadas con el diablo, ¿verdad? Pero muchas veces las obras de las tinieblas son cosas de allá afuera, ¿verdad?, que son consideradas quizás no tan malas. Pero vamos a ver quién tiene la potestad de este mundo. Lo vamos a leer en la palabra, ¿sí? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el diablo. ¿Bajo quién estábamos nosotros antes de venir a la presencia de Dios? Bajo el dominio del diablo, ¿verdad? Por eso insiste tanto nuestro Señor, por eso insisten tanto en las epístolas que nos apartemos del mundo, que dejemos de participar de las cosas del enemigo. Por eso nos dice el Señor que no podemos servir a dos señores, ¿sí? Porque o aborrecemos a uno y amamos al otro, ¿verdad? Si participamos de cosas que no agradan a Dios, de cosas del mundo, ¿verdad?, estamos aborreciendo a nuestro Señor. Estamos no usando la potestad, dejamos de ser hijos de Dios. Aunque vengamos a la iglesia, aunque estemos leyendo la palabra, aunque estemos orando, ayunando, haciendo todas las cosas. Pero a la vez de hacer todo eso, yo sigo participando en cosas del mundo, ¿verdad? Contaminándome con las cosas del mundo, ¿sí? Y no hablo de cigarros, de drogas, de alcohol, de baile, no. A veces nos contaminamos con cosas bobas. Recordemos el culto pasado que el Señor nos hablaba, ¿sí?, de la rebelde Judá que había fornicado. Israel había fornicado, Judá había fornicado debajo de los árboles y era tipo una idolatría, ¿verdad? Cuando nosotros le damos poder en nuestra vida a cosas o a personas que no sea Dios, estamos fornicando, estamos adulterando, ¿verdad? Estamos fallándole al Señor. Dejamos de ser hijos de Dios, ¿sí? Vamos a ver cuál es la potestad que tiene el diablo. Vamos a mirarlo en la tentación, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por el diablo. Vamos a volvernos para atrás, vamos a buscar el libro de Lucas. En el libro anterior, ¿verdad? Y vamos a buscar al principio el capítulo 4. Para atrás. El capítulo 4, o sea, el 4 grande. Amén. Gloria a Dios. Tentación de Jesús. Bendito el Señor. El 4 grande. El 4 grande. Viste que acá te dice 9. Lucas 3, 4, acá. Empieza la familia. Tentación de Jesús. Nuestro Señor Jesús fue tentado por el diablo, ¿verdad? Dice ahí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, se había bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el mismo Espíritu, ¿sí?, lo llevó al desierto. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo. Acá nos cuenta 1, 2, 3 pruebas, pero 40 días estuvo siendo tentado por el diablo.
dice que nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo, tentado en todo, ¿sí? Entonces nos cuenta algunas, pero no todas las tentaciones que el diablo puso por delante, ¿sí? Dice, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. O sea, el diablo le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra. Y acá el diablo no está mintiendo. El diablo es padre de mentira, pero acá no está mintiendo, ¿sí? Porque le dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso es verdad. ¿Qué le promete el diablo a todos aquellos que le sirven? Riqueza, dinero, autos, mujeres, hombres, placeres del mundo. Porque esa es su potestad. Y le fue dada. No dice mentira, está diciendo cierto. Está hablando con nuestro Señor Jesucristo y está diciendo cierto. Toda potestad es dada. Por eso nuestro Señor Jesucristo y en cada una de las epístolas no se cansan de exhortarnos a que nos apartemos del mundo, que no participemos, que nos podemos ver tentados en muchas cosas, pero nosotros tenemos que resistir, ¿sí? ¿Cómo resistimos? Lo dice la palabra del Señor también. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero recordemos toda la frase, sometido bajo la poderosa mano de Dios. Si nosotros no estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, el diablo no va a huir. El diablo va a engañarnos, ¿verdad? Entonces necesitamos la obediencia, ¿verdad? Acá decía bien el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, ¿verdad? O sea, quería que nuestro Señor Jesucristo se postrara a adorarlo, a Él, ¿verdad? Ahora nuestro Señor Jesucristo le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Tenemos que entender por qué se nos exhorta en tal manera a abandonar realmente todas las cosas del mundo, todo. Nos hablaba recién el Señor, ¿verdad? Leíamos que teníamos que renacer, no éramos nacidos de hombre y de mujer los que son hijos de Él, lo que dice en Juan 1, sino nacidos de nuevo, como nueva criatura, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Personas sometidas bajo la poderosa mano de Dios, capaces de resistir a todas las tentaciones del diablo. Y cuidado, o sea, tenemos que abrir nuestra mente y poder entender, la tentación del diablo puede venir en alguien que me haga enojar. Y ya está, yo me enojé y le fallé al Señor. Puede el diablo enredarme, ¿sí? Y yo para salir del enredo meto una mentira. Y ya está, le fallé al Señor. El diablo es muy astuto, muy astuto. El Dios del mal. Amén. Es el Dios de este siglo, ¿sí? Es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de este mundo. Él tiene potestad y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El diablo tiene poder y tiene potestades, ¿sí? Ahora, lo vamos a leer para que lo podamos entender. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre sobre todo nombre y sobre Él no hay nadie, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, ahí resistimos al diablo. Ahí realmente tenemos la potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿sí?
no va a venir nada, o sea, no nos va a venir nada que nuestro Señor no sepa, ¿sí? Él permite, pero Él también nos guía en la batalla, ¿sí? Ahora, en el momento que nosotros no estamos usando esa potestad que nos da el Señor, nosotros dejamos de estar sometidos bajo la mano de Dios, porque Él nos manda que usemos la potestad, que usemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos creamos que estamos en santidad, ¿sí? Simplemente porque no tenemos otros pecados, ¿sí? Porque no usar las potestades de Dios es un pecado de omisión, ¿verdad? Están los pecados de acción y los pecados de omisión. Un pecado de acción es algo que yo hago y estoy haciendo algo contra Dios. Ahora, un pecado de omisión es algo que el Señor me manda y yo no hago. Estoy en pecado igual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, le cantamos al Señor, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. Pero vienen las circunstancias y nosotros nos desmoronamos, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde agarrar. Parecimos los dibujitos animados que corren en el lugar y no van a ningún lado. Pero eso no es lo que nos dice acá. El Señor nos da paz, el Señor nos escucha, dice que estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. O sea que si nosotros estamos con Él, Él está con nosotros. Entonces no importa las circunstancias que vengan, lo que suceda en nuestra vida, nosotros tenemos que poder clamar a Él y poner todas las cosas en las manos de Él, ¿verdad? Para ser guiados por Él, Amén. sometidos bajo la poderosa mano de Dios y resistir al diablo. Si no nos sometemos, si no llevamos cautivos nuestros pensamientos, si nos desesperamos, nos enojamos, nos entristecemos, ya le dimos de ganar al enemigo, ¿verdad? Cuando reaccionamos, volvemos otra vez, pero cada día tenemos que estar más ejercitados para cazarlo al instante, ¿sí? Cuando viene alguien que nos está provocando, ¿sí? Al Señor, que Él nos dé la salida, ¿verdad? Cuando vienen situaciones que nos estresan, al Señor, que Él nos dé la salida, ¿verdad? Siempre al Señor, y Él nos da la salida. Nosotros tenemos que estar sometidos en todo momento. No hay una solución que nosotros podamos tomar, una decisión. Siempre terminan mal las decisiones que nosotros tomamos sin consultar al Señor, ¿verdad? Y recordemos que el Señor nos ha enseñado que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, estamos caminando en soberbia, en desobediencia, ¿verdad? Haciendo a nuestro Dios, que es todopoderoso, chiquitito. Y lo sometemos a Él, a nosotros. Dios nos libre. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos. O sea que pasa para el otro lado. Para acá. Para ahí. Muy bien. Voy a dejar de ponerte los papelitos. Hechos 26. Estábamos en Lucas, vamos a pasar Juan y después viene Hechos. Ahí está, ya pasé. 23, ¿cuánto? 26, 12. Amén. Gloria a Dios. 26 grande. Pablo relata su conversión. Pablo le dijiste, ¿no? No, Hechos. 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 ¿En qué libro estás? Es en San Juan. Sigue pasando. Pasamos. Enseguida está Hechos Acá donde está. 26. Acá. 12. 26. 12. Gracias, mi Dios. Amén. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Acá está Pablo relatando su conversión, ¿sí? Pablo estaba preso, estaba relatando su conversión. Era la defensa ante el rey Agripa, ¿verdad? Dice, ocupado en esto, o sea, en la persecución a la iglesia estaba ocupado Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Este era nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa. Se les presentó, dice, iban a mediodía, o sea que el sol estaba alto, ¿sí? Pero la luz, la gloria del Señor es más grande, porque dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Podemos mirar el sol? No, el otro día hubo un eclipse, ¿verdad? Y tú misma, Beatriz, nos contabas que andaban buscando placas para poder mirar Sí, la dueña de casa. el eclipse. Amén, porque no lo puedes mirar a simple vista, porque nos daña la vista. Pero pasaron a la tierra. Amén. El La sol luz, se ocultaba. amén. La luz del Señor sobrepasa el resplandor del sol. O sea que la luz del Señor es más todavía, ¿sí? Pero no solamente eso. ¿Qué hizo la presencia del Señor? Los tiró todos. Iban en caballo, los tiró al piso, ¿sí? Dice, los rodeó con la luz y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, todos se cayeron en tierra, solo él, solo Pablo, oyó una voz que le hablaba y le decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Pablo perseguía a los cristianos. No había conocido a Jesús. Él pensaba que servía al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, pero en realidad lo estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo porque perseguía a los cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que aquellos que se levantan contra nosotros, no se levantan contra nosotros, se levantan contra nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Acá nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Verdad? O sea, era para que diera testimonio lo que estaba haciendo, contando lo que había sucedido. Pero más allá, el Señor se le siguió apareciendo, porque Saulo, ¿sí?, que fue convertido en Pablo, el Señor le cambió el nombre, fue enseñado por el mismo Señor en visiones, en revelaciones, le enseñó. Saulo, que no participó en la Santa Cena, en la última cena con nuestro Señor Jesucristo, es quien nos enseña en Corintios a celebrar la Santa Cena. ¿Quién le enseñó eso? El Señor le enseñó todas las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿para qué? Dice que le da un ministerio, ¿verdad? Lo va a librar del pueblo, ¿sí? Del pueblo de él. Porque ahora Pablo iba a servir al Señor y el pueblo de Israel se iba a levantar contra él. Jesús le estaba diciendo que lo iba a librar de su propio pueblo, ¿verdad? Ahora dice esto, en el 18. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pablo? Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión de Pablo, pero es la misión de cada uno de nosotros, ¿sí? Pablo fue un gran hombre, plantó iglesias, predicó, ¿verdad? No cerró su boca, estuvo preso y no se cayó, fue torturado, casi muerto y no se cayó, él siguió predicando. Pero nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que predicar. Dice, para que abras sus ojos. ¿Cómo se abren los ojos? ¿Sí? Predicando la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es quien da el entendimiento. Entonces tenemos que predicarla. Y para predicar la palabra del Señor no es solo subirse aquí arriba y predicarla, es vivir la palabra, hablarla ahí afuera. ¿Sí? Podemos decir, yo no sé, todos algo sabemos. Y si queremos saber, el Señor nos da más, ¿verdad? Entonces, así como el Señor nos habla a través de otros hermanos, nosotros tenemos que hablar a otras personas con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que se abran sus ojos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de doble filo, dice en Hebreos 4:12, ¿verdad? La palabra es la que tiene poder para abrir los ojos. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? Nuevamente, ¿cómo nos convertimos de la potestad de Satanás a Dios? Despojándonos y desligándonos de las cosas del mundo, desechando todas las obras de las tinieblas. Lo tenemos que hacer nosotros, para que a la vez podamos predicar la palabra, hablar la palabra y enseñar a los otros, ¿sí? Primeramente que nuestro Señor Jesucristo es quien perdona los pecados. Y con la palabra que Él nos guíe, ¿verdad? No la palabra que a mí se me ocurra. Porque muchas veces uno porque sabe algo quizás va y en vez de predicar el perdón de los pecados, le predicamos el infierno y la condenación porque están en pecado. Pero si no conocieron el amor de Dios, ¿verdad? Entonces lo primero es predicar, ¿sí? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de pecados, ¿sí? Que el Señor les abra el entendimiento para que puedan venir al arrepentimiento. Y sí hablarles del infierno para que sepan que existe, ¿verdad? Pero no condenando, sino amando a las almas, ¿verdad? Entonces ahí dice para que puedan salir de la potestad de Satanás a Dios, ¿sí? O sea, yo le pertenecía al diablo y paso a pertenecerle a Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios. Hablar la palabra de Dios por si alguno quiere, por si alguno quiere creer, por si alguno necesita y quiere, o sea, todos necesitan, pero no todos lo quieren, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de paz. Yo recuerdo siempre una señora que llevaba a su hijo. Su hijo era ya un hombre grande, pero tenía discapacidad. Él iba a adorar al Señor. Era, no sé, precioso. Él iba a adorar al Señor, ¿sí? Ahora la madre solo lo iba a buscar, lo llevaba y lo iba a buscar, ¿no? Y entonces, así, hablando, ¿no? Le dijimos, la paz de Cristo sea contigo. Y ella dijo, eso es lo que yo preciso, paz. Pero no quería a Cristo. ¿Verdad? La paz Cristo la da, pero si no lo buscamos, no la tenemos. Amén. Tantos, muchos, todos necesitan paz. La paz que Cristo da, la paz de adentro, no la paz del mundo. No la paz de que no haya guerra, porque está escrito que va a seguir habiendo guerra. La paz del corazón, la paz de la certeza, la paz de la seguridad, ¿verdad? Que da Cristo, pero no quieren a Cristo. Entonces es imposible que tengan la paz, ¿sí? Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora vamos a ir al libro de Efesios. Para atrás. Sigue a pasar. Gloria a Dios. ¿Después de cuánto? Efesios 1. ¿Cuánto? 1. Gloria a Dios. Efesios 1, 15. Bien, el versículo 15. Bueno. Amén. Dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? O sea, la sabiduría y la revelación de conocer a nuestro Señor Jesucristo. No sabiduría para lucirme, no sabiduría para hacerme ver o para decir que es sabio, no. Sabiduría para conocerlo a Él, ¿verdad? Dice, alumbrando, dice en el 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza.
Amén. Esta es la sabiduría, el conocimiento de Él, la supereminente grandeza de su poder. Tenemos que entender, ¿sí? Recordemos un hecho simple, o sea, que está en la palabra, ¿verdad? El centurión, que tenía uno de sus soldados enfermo y vino al Señor, no trajo el soldado, él vino Centurión es un hombre que está en autoridad y abajo tiene a 100 personas o más, por eso le dicen centurión. 100. Amén. Viene al Señor Jesús y le dice que su siervo está enfermo, ¿sí? Que Él diga la palabra para que Él sea sano. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, no he hallado tanta fe, o sea, era la fe. Ese varón reconocía la autoridad de Cristo. Él no tenía que ir, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ir a la casa. Él dice, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo se va a sanar. Esa era la fe. Reconocía realmente el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que si bien el diablo tiene poder, el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder, ¿sí? Y no es necesario que yo grite para que los demonios me escuchen, ¿sí? Los demonios de la China, de Japón, de donde sea, escuchan. No necesito gritar. Ellos escuchan. No es como nosotros que somos sordos o que no escuchamos o escuchamos en una distancia así. En el campo espiritual, cuando un hijo de Dios habla y ata a los demonios con sonido de la voz, pero no es necesario gritar, los demonios escuchan y obedecen porque es en el nombre de Jesús. Siempre y cuando el siervo o la sierva que esté hablando esté como sometida bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Entonces los demonios creen y tiemblan, lo dice la palabra, ¿verdad? Tienen que obedecer. Entonces nosotros tenemos que entender, esta es la oración de Pablo, ¿sí? Que hacía por los efesios y les pedía sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y dice, alumbrando, dice en el 18, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas del Señor son los poderes espirituales, no son piedras preciosas, no es oro, no es cosas materiales. No, es el poder que el Señor da, que el Señor tiene, la potestad, ¿verdad? Esa es la riqueza. Dice, ¿y cuál? Dice en el 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Realmente, a ver, ¿hay alguna persona que pueda sufrir lo que... Primeramente, creo que ningún ser humano hubiera soportado tanto tiempo todo lo que soportó nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, ¿no? Hubiera muerto antes. Yo creo que me desmayo al segundo latigazo, ¿no? El Señor soportó, después de los latigazos caminó, 39 latigazos. 39 latigazos. Después Él caminó hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Lo clavaron, le clavaron los pies, le clavaron las manos. No es un cuento, Él lo vivió. Y los latigazos le despedazaban la espalda. Se desangró. ¿Sí? No hay un ser humano capaz de soportar todo lo que Él soportó. Su cuerpo quedó destrozado. Entonces, ¿cuán grande es el poder de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos? Porque estaba bien muerto, pero no murió. Murió su carne, porque el alma es eterna, porque Él es Dios, porque no muere, ¿verdad? Murió aquel cuerpo y fue a predicarle, ¿sí?, a los que estaban esperando por la salvación. Luego que Él entrega su vida allí en la cruz, que tiene la victoria. Por eso dice, toda potestad me es dada, porque venció al diablo, ¿sí? Porque despojó todas las potestades del diablo en la cruz. Ahora nosotros tenemos que entenderlo y ponerlo por obra. Y esa es la supereminente grandeza de su poder, ¿sí? Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo tiene la victoria en la cruz, ¿no? Derrota al diablo, crucifica todas las potestades, es sentado a la diestra de Dios. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? La cabeza de la iglesia, ¿nosotros qué somos? El cuerpo. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo. Entonces, bajo la iglesia, bajo aquel que cree realmente, bajo aquel que quiere realmente usar de la potestad que nos da, que nos hablaba recién en Juan 1, allí en el 11 más o menos, por ahí, ¿sí? Que nos hablaba diciendo que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que quiere tiene la potestad y tiene que usar esta potestad, ¿sí? Contra las tinieblas, ¿no? Dice en el 21, vamos a leerlo de nuevo. Él se sentó en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Fíjese que no hay un principado con mayúscula, autoridad con mayúscula, ni poder con mayúscula, ni señorío con mayúscula. Él es lo máximo. ¿Sí? Toda potestad, todo principado y autoridad y poder y señorío, todo poder del diablo queda en nada cuando se enfrenta al poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no va a haber, ni hubo, ni habrá nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo y que su precioso nombre. Amén. Amén. Y entendamos, vamos a leerlo de nuevo. Y esto tenemos que retenerlo y entenderlo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, tenemos que despertar realmente. Nosotros podemos decir no estamos despiertos, no estamos despiertos. Tenemos que despertar realmente para poder entender, como hablamos recién de este centurión, el poder de Dios. El poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del sacrificio, el poder de esa victoria y que nos da esa potestad a nosotros de pelear la batalla, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios, poniendo por obra todo su nombre, que aplasta todas las cosas, que está sobre todas las cosas, ¿verdad? Y no es con soberbia, sino con humildad. Recordémonos que Él dijo que alababa al Padre porque le había dado el entendimiento a los niños. O sea, aquellos que se hacen como niños delante de Él, ¿sí? Que pueden despojarse y sobre todas las cosas, un niño depende de su padre, de su madre, depende de alguien mayor que le procure alimento, abrigo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que depender en todas las cosas de Dios, pero a la vez tenemos que hacer uso de esta potestad que nos da el Señor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder y es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos su cuerpo. Entonces tenemos que pelear la batalla, realmente, ¿verdad? Más sobre todas las cosas en el mes que nosotros estamos, en el mes de octubre. Todos los meses de octubre más se potencia la maldad y todas las cosas, ¿verdad? Celebran el Halloween, que es el mismo cumpleaños, digamos, de Satanás, la fiesta del mismo diablo, donde se sacrifican personas también. Se sacrifican personas, no puede decir no, se sacrifican personas para el diablo. ¿Sí? Todas las fiestas terminan en orgías, en miles de cosas, muertes, asesinatos, ¿sí? Y nosotros seguimos durmiendo, cuando el Señor nos ha dado toda potestad, ¿verdad? El Día de los Muertos, se celebra la muerte en vez de la vida, y nosotros tenemos la potestad, ¿sí? De avanzar contra las tinieblas. Muchas veces es agobiante, ¿sí? Cuando batallamos y quizás no vemos los resultados, pero ahí tiene que estar la fe. Nosotros tenemos que creer, tenemos que tener el entendimiento, como lo tuvo este centurión, y saber que si nosotros hablamos
Estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios y hablamos en el nombre de Jesús. Las cosas suceden aunque no las veamos, ¿sí? Entonces no importa que usted considere que su oración es nada comparado con lo que está pasando. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora, si su oración puede salvar a alguien, aunque usted no lo vea, gloria a Dios, pero tiene que creerlo, porque sin fe no sucede nada. Es imposible agradar a Dios, pero tampoco, dice Santiago, el que pide sin fe no piense recibir nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que alentar nuestra fe, despertarnos realmente, empezar a batallar, pedirle al Señor que nos capacite con todo esto, como esta oración, que Pablo pide sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tiene todo poder y autoridad, toda potestad, ¿sí? Y ponernos a trabajar realmente, a hablarle a las almas, que el Señor nos prepare oportunidades para hablarle a otras almas, peleando la batalla contra las tinieblas, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, velando, y recordemos cómo velamos, en oración, ¿verdad? Hoy el hermano cuando oraba decía, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Orar, una hora, orar al Señor, clamar, pelear la batalla. De esa manera nosotros velamos, pero tenemos que despertarnos. Le pedimos al Señor avivamiento, le pedimos al Señor que rompa las cadenas, pero mismo nosotros permanecemos atados. Nosotros tenemos que salir de las prisiones y pelear la batalla como es debido para la victoria, con fe. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Vamos a cerrar la Biblia. Amén. Amén. Bueno, bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito por tu preciosa palabra, Padre. Gracias por esta exhortación, Padre. Y gracias por el aliento que tú nos das, Padre Santo. Fortalécenos la fe, mi Señor. Aclara nuestras ideas, Señor. Danos esta sabiduría, Padre, el revelamiento, Señor, para que cada día podamos conocerte más, mi Señor. Y en fe, en plena certidumbre de fe, Padre, avanzar conociendo, Padre Santo, bendito, toda la autoridad y potestad de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Santo Dios, somos simples mortales, mi Señor. Almas, Padre Santo, bendito, que no somos nada, mi Señor. Pero ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Padre Santo, bendito. Ayúdanos a estar sometidos bajo tu poderosa mano para que realmente no seamos engañados, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a resistir toda tentación del diablo, Señor. Y danos el entendimiento de todas aquellas cosas, Padre Santo, bendito, del mundo que aún nos tiran para que podamos realmente despojarnos de todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Amén. Padre. Gracias, mi Señor bendito, Padre, por la paciencia que tú nos tienes, Sí, Señor. Señor. Gracias, Por el amor Padre. tan grande, Padre, que tú nos has recogido, pero además no te has cansado de nosotros y sigues hablándonos y exhortándonos cada día, Señor. Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra, Padre, y a Padre no perder Santo. nada de lo que tú nos has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Amén y amén.